Hola, ¿qué tal YouTubeidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de programación en Python desde cero. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con las bases de datos y Python. Vamos a ver cómo conecta Python a las bases de datos. Vamos a aprender a crear una base de datos en Python, cómo insertar registros en esas bases de datos, cómo actualizar y eliminar registros. En resumen, administrar bases de datos desde Python. Antes debemos saber que Python es capaz de manipular la información que se encuentra almacenada en diferentes gestores de bases de datos, como por ejemplo SQLite, MySQL, está también PostgreSQL y también los gestores más conocidos y los más utilizados, como son Oracle Database y Microsoft SQL Server. Por el momento no necesitamos tener conocimientos sobre bases de datos, pero sí por lo menos necesitamos a partir de ahora conocimientos básicos de SQL. Para los que no tengan conocimiento alguno sobre SQL, tenemos un curso en este canal a la disposición. Pueden acceder a él haciendo clic en este acceso en la parte superior derecha de sus pantallas. Hoy vamos a empezar viendo cómo trabaja Python conectando con SQLite. ¿Y qué es SQLite? Bueno, pues SQLite es un proyecto de dominio público que implementa una pequeña librería de aproximadamente 500 kilobytes programada en lenguaje de C y que funciona como un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Como pueden ver, es como una especie de mini base de datos, es muy pequeña. Y la misma, a diferencia de los demás gestores de bases de datos, es integrada con el software que vamos a desarrollar. No es externa como lo son los demás. Dentro de sus características podemos destacar que es un sistema completo de bases de datos que soporta múltiples tablas, índices, triggers y vistas. No necesita un proceso separado, funcionando como servidor, ya que Ley escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. Es decir, SQLite no tiene un motor de base de datos externo que funcione conectando con clientes para la gestión de los archivos de datos. El formato de la base de datos es multiplataforma, indistintamente se puede utilizar el mismo archivo en sistemas de 32 y 64 bits, es decir, no importa la arquitectura de su sistema operativo. Emplea registros de tamaño variable de forma tal que se utiliza el espacio de disco que es realmente necesario en cada momento, es decir, hace un manejo de espacio, lo que conocemos en informática como dinámico. Existe un programa independiente de nombre SQLite que puede ser utilizado para consultar y gestionar los ficheros de bases de datos. Esto vamos a ver cómo podemos instalar y utilizar este software independiente. Dentro de las ventajas de SQLite es que tiene una pequeña memoria y única biblioteca que es necesaria para acceder a las bases de datos, es decir, es más ligero y manejable que los demás gestores de bases de datos, realiza operaciones de manera eficiente, es más rápido que MySQL y PostgreSQL, se ejecuta en muchas plataformas, es decir, es multiplataforma. De igual modo, tiene una interfaz de API, es decir, de librerías que permiten trabajar con varios lenguajes, aparte de Python, como son C++, PHP, Perl, entre otros. Es de dominio público y por lo tanto es libre de utilizar para cualquier propósito sin costo. Dentro de las desventajas que tiene SQLite es que tiene limitaciones en where, los que ya tienen conocimientos básicos de manejo de SQL. El where, que es un filtro para ejecutar consultas trayendo determinados valores específicos. Esto no podemos hacerlo utilizando SQLite. Del mismo modo, no es posible configurar claves foráneas. Y bien, pues de inmediato vamos a poner manos a la obra. Vamos a crear una conexión entre nuestro proyecto de Python con una base de datos en SQLite. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra carpeta de proyectos Python. Le vamos a hacer un clic derecho, le vamos a dar a New y vamos a crear un nuevo directorio. A este directorio lo vamos a llamar bases-datos. Le vamos a dar a Enter y aquí tenemos nuestro nuevo directorio. Le vamos a hacer de nuevo un clic derecho, le vamos a dar a New y le vamos a dar a Python File y vamos a crear un archivo al que vamos a llamar conexión-SQLite. Como lo vemos acá, le vamos a dar a Enter y de inmediato
Aquí PyCharm ya nos muestra habilitado nuestro editor para empezar a trabajar en nuestro archivo. Para crear una conexión de bases de datos en Python, primero lo que hacemos es importar la librería correspondiente. En este caso vamos a importar la librería de nuestro SQLite. Para esto ingresamos la instrucción import y colocamos SQ y fíjense aquí como PyCharm nos dice que existe una librería que se llama SQLite 3. Le hacemos doble clic y eso es todo. Ya tenemos disponible la importación de nuestra librería de SQLite. Nos vamos abajo y vamos a crear una conexión. Primero creamos una variable, la cual vamos a llamar a sí mismo conexión. Colocamos igual y ahora vamos a colocar SQLite 3. Y fíjense cómo PyCharm nos trae una función que dice connect. Esta función es la que nos va a ayudar a crear nuestra base de datos. Cuando le hacemos doble clic, de inmediato aquí dentro de los paréntesis abrimos unas comillas. Vamos a crear el nombre de una base de datos. Yo le voy a llamar a la mía base 1. Luego me voy debajo y voy a colocar el nombre de mi conexión, aquí la vemos, y luego coloco .close. Este método es el método que va a cerrar la interacción con nuestra base de datos cada vez que hagamos algún tipo de transacción. Método close. Ahora mismo si yo hago clic derecho y le doy a ejecutar, aquí vemos en consola el mensaje que se procesó correctamente la instrucción. Fíjense aquí ahora, dentro de nuestra carpeta base de datos, se creó un pequeño archivo que se llama base 1. Esa es nuestra base de datos, nuestro espacio de base de datos que acabamos de crear. Por el momento no hace nada, no podemos hacer nada con este archivo porque necesitamos ahora el browser de nuestro SQLite, es decir, el editor para administrar nuestra base de datos. Para adquirir nuestro gestor de SQLite nos vamos a ir a nuestro explorador y vamos a colocar la instrucción browse SQLite. Se nos va a abrir este enlace a esta página. Le vamos a hacer un clic y aquí vamos a ver la página home de SQLite. Nos vamos a ir a la opción de download. Aquí la vemos. Vamos a elegir la arquitectura de nuestro Windows. En este caso yo tengo un Windows de 64 bits. Voy a elegir esta y espero entonces que concluya la descarga de mi gestor. Cuando concluya dicha descarga vamos a proceder entonces a ejecutarlo. Y se nos va a abrir esta ventana. Es un wizard en donde paso a paso vamos a ir instalando nuestra herramienta de administración de SQLite. Le vamos a dar entonces a Next a la primera opción. Aceptamos los términos de licenciamiento. Le damos a Next de nuevo. Aquí tenemos opciones para que se nos coloque un icono en el menú o en el escritorio. Yo no voy a seleccionar nada, le voy a dar simplemente a Next. Vemos aquí la locación donde quedará instalado nuestro SQLite. Le doy a Next de nuevo y por último le doy a Instalar. Y espero que concluya el proceso de instalación. Concluido, selecciono Finish. Y eso es todo. Con eso ya quedó instalada nuestra herramienta administradora de SQLite. En caso que no les aparezca el icono de ejecución, simplemente se van a la carpeta donde quedó instalado la herramienta. Se llama así, DB Browser for SQLite. Entramos acá y buscamos el icono que dice DB Browser for SQLite, este que está acá. Simplemente le hacemos un doble clic y aquí se nos abre ya la interfaz de nuestra herramienta administradora de base de datos. Aquí tenemos una estructura de base de datos, tenemos un browser data donde podemos ver los registros que se insertan en las distintas tablas. Este menú del lado derecho yo lo voy a cerrar. Y aquí tenemos una opción que dice Execute SQL, donde podemos crear instrucciones de SQL para manejar nuestras bases de datos. Ya veremos cómo trabajar con todo esto más adelante. Y bien, luego de tener instalada nuestra herramienta, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho al icono de la base de datos que acabamos de crear y nos vamos a ir a la opción de Open In. Aquí vamos a seleccionar Explorer y esto nos va a llevar directamente a nuestra carpeta de proyectos Python, base de datos, que es esta. Y aquí vemos nuestro archivo de Python, que es este, en el que estamos trabajando, y nuestra base en SQLite que acabamos de crear. Vamos entonces a abrir nuestra herramienta de SQLite y vamos a tomar el archivo de nuestra base de datos y lo vamos a arrastrar hacia el editor.
Cuando lo soltamos ahí, ya podemos cerrar esta ventana. Fíjense aquí cómo se nos crea una estructura con tablas, índices, vistas, triggers. Actualmente no hemos creado ninguno de estos objetos, por lo tanto no tenemos nada. Nos vamos a ir entonces a nuestro editor de PyCharm y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un cursor. Este cursor nos va a permitir a nosotros manejar los datos de nuestra base, insertar, borrar, actualizar, etc. ¿Cómo creamos este cursor? Creamos primero el nombre, su nombre de variable. Yo lo voy a colocar cursor 01. Cuando coloco igual, coloco el nombre de nuestra conexión, nuestra variable conexión, y coloco punto cursor. Fíjense cómo PyCharm nos trae un método que se llama cursor. Lo seleccionamos y ya con esto tenemos creado nuestro cursor, que es el elemento que va a interactuar con nuestra base de datos manejando los registros. Luego debajo colocamos el nombre de nuestro cursor ya creado, cursor 01, y colocamos .execute. Este método es el que va a realizar la acción que le indiquemos dentro de nuestra base de datos. En este caso lo que vamos a hacer es crear una tabla. ¿Y cómo hacemos eso? Dentro de este paréntesis vamos a colocar 3 comillas. En medio de estas 6 comillas vamos a colocar la instrucción create table, usuarios. Con esto estamos creando una base de datos. Luego vamos a abrir un paréntesis y debajo, nos colocamos acá, vamos a crear un primer campo que se va a llamar nombre. Tipo de dato varchar, abrimos paréntesis, colocamos un 20 y cerramos paréntesis. Colocamos una coma, seguimos debajo, un segundo campo que se va a llamar edad, de tipo entero. Colocamos una coma, seguimos debajo, un tercer campo que se va a llamar dirección, de tipo de dato varchar, de tamaño 50. Colocamos otra coma y seguimos debajo. Vamos a colocar ahora un campo que se va a llamar teléfono, va a ser de tipo numeric, y entre paréntesis colocamos un número 10. Vamos entonces a colocar el paréntesis de cerrar todas estas instrucciones. Luego nos salimos y debajo entonces colocamos la instrucción conexión.commit. Con esto estamos indicándole al sistema que terminamos nuestra configuración. Vamos a hacer un clic derecho y vamos entonces a ejecutar nuestra configuración. Vemos que el sistema nos dice que todo se procesó correctamente. Cuando nos vamos a nuestra herramienta de SQLite, si se fijan aquí en nuestra pestaña de Database Structure, vemos que no nos aparece nada, pero si le damos a F5, aquí entonces ya se visualiza creada correctamente nuestra tabla de usuarios con las directrices que configuramos. Aquí donde dice esquema están los detalles de los campos que acabamos de configurar. Y si nos vamos a la opción de Browse Data, aquí vemos ya cómo nos aparecen los campos de la tabla que acabamos de configurar. Ahora mismo no tienen registros porque no hemos insertado ningún registro. Esto lo vamos a hacer más adelante. Vamos a proceder ahora a insertar registros en nuestra tabla de usuarios que acabamos de crear. Vamos a hacer un espacio aquí entre el commit y la creación de nuestra tabla. Vamos a proceder entonces a sombrear toda esta instrucción desde aquí, desde cursor 01 execute. Nos vamos a ir en nuestro PyCharm. En el menú, en la instrucción Code, aquí lo vemos, y vamos a seleccionar esta opción que dice Comentar con línea de comentarios. Hacemos un clic y dejamos toda esta instrucción comentada, ya que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar un insert de registros, pero no podemos dejar todo esto activo ya que volvería a ejecutarse desde cero y nos causaría un error. Vámonos entonces debajo y vamos a colocar el nombre de nuestro cursor 01.execute y entre paréntesis vamos a colocar doble comillas y aquí colocamos la instrucción insert into usuarios values. Abrimos paréntesis, abrimos ahora comilla simple, vamos a colocar el primer nombre, cerramos comilla simple, luego colocamos una coma, dice que el segundo campo es edad, vamos a colocar la edad, coma, el tercer campo sería la dirección, abrimos comilla y decimos calle primera, número 50. Colocamos una coma y en último lugar pues ya colocamos el número telefónico. Aquí nos faltó una comilla luego de el final de la dirección. Y eso sería todo. Si hacemos clic derecho y ejecutamos,
Dice aquí que tenemos un error porque tenemos un input incompleto. Eso es porque nos falta un paréntesis acá. Solamente tenemos el paréntesis de apertura y cierre de la ejecución, pero no del insert. Nos falta el paréntesis del insert. Lo ponemos aquí al final del número telefónico. Hacemos clic derecho de nuevo. Ejecutamos. Ahora sí no hay ningún error. Nos vamos a nuestra herramienta de SQLite. Aquí en esta opción vemos dos pequeñas flechas circulares, que es para refrescar cualquier instrucción nueva en la base de datos, y cuando hacemos un clic ahí, aquí vemos los registros que acabamos de insertar en Python. Tenemos aquí una pestaña de Execute, SQL. Si hacemos un Select a nuestra tabla de usuarios, fíjense cómo igualmente podemos hacer una consulta por la misma herramienta. Por el momento solamente estamos trabajando en aprender a conectar Python con SQLite. No nos vamos a detener ahora en revisar instrucciones vía SQL. Vamos a ver otro modo de insertar registros en tablas de SQLite. Podemos hacerlo también a modo de listas. Como ya sabemos manejar listas, porque lo vimos en nuestra lección anterior de listas en Python. Vamos a crear una lista. A esta la vamos a llamar más_usuarios. Vamos a colocar ahora signo de igual y vamos a abrir un corchete. Y aquí debajo entonces abrimos un paréntesis. Vamos a colocar aquí otro nombre. Luego de las comillas colocamos la edad. Luego colocamos coma. Abrimos comilla de nuevo para la dirección. Cerramos comilla. Colocamos una coma. Y ahora el teléfono. Esta sería una fila a modo de primer elemento de lista. Una fila. Colocamos una coma para una segunda fila. Y sería lo mismo. Vamos a copiar para hacerlo más rápido. Pegamos aquí debajo. Vamos a colocar ahora aquí otro nombre. Vamos a cambiar la edad. Vamos a cambiar la dirección. Y vamos a cambiar el número telefónico. Vamos a colocar un tercer registro. Cambiamos igualmente nombre. Cambiamos edad. Cambiamos dirección. Y cambiamos igualmente número telefónico. Luego que terminamos de elaborar los registros en modo de lista, nos vamos aquí fuera de la lista que acabamos de configurar, colocamos cursor 1 punto y tenemos aquí una instrucción, un método que se llama executeMany, que lo utilizamos para insertar un paquete de registros en una tabla, justo como lo tenemos configurado acá, en este caso a modo de listas. Dentro de paréntesis entonces colocamos comillas simples y decimos insert into usuarios values. Abrimos paréntesis y ahora vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 signos de interrogación separados por coma, excepto el último. ¿Qué estamos haciendo acá? Estos 4 signos de interrogación están abriendo el espacio para ingresar valor en los 4 campos de nuestra tabla usuarios. Nombre, edad, dirección y teléfono. Aquí está. Nombre, edad, dirección y teléfono. Luego del último signo de interrogación, cerramos paréntesis y ahora fuera de la comilla colocamos una coma y el nombre entonces de nuestra lista, más usuarios. Con esto ya tenemos configurado el insert de estos registros en modo de listas, que serían 3 filas más para la tabla de usuarios que acabamos de crear. Vamos a comentar esta última ejecución que la habíamos hecho anteriormente y listo. Hacemos clic derecho y ejecutamos. La consola nos dice que no hay ningún error, así que nos vamos a nuestra herramienta y hacemos un refresh en nuestra pestaña de Browse Data. Y aquí, como lo ven, quedan correctamente insertados los 4 registros que acabamos de mandarle a nuestra base de datos en modo de ejecución de insert como listas. Aquí lo vemos. Aquí vemos que quedaron correctamente insertados. Y bien, eso va a ser todo por el momento referente a la conexión de base de datos desde Python hacia SQLite. Más adelante seguiremos trabajando con manejo de base de datos utilizando Python. Este tema es bastante extenso. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí y nos veremos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.